Vamos a ver en la teoría el concepto de límites laterales de una función en un punto. Lo voy a poner aquí. Límites laterales. Y por supuesto va a ser de una función en un punto. ¿Qué significa? Pues que si yo tengo una función f de x, la que sea, que ahora pondremos un par de ejemplos, yo lo que tengo que hacer es, y yo quiero analizar un punto, por ejemplo, cuando x tiende a un valor a, lo que yo tengo que hacer son dos límites. Tengo que hacer un límite cuando la x tiende a, que se dice por la izquierda, de la función. Y tengo que hacer otro, que es cuando el límite de x tendiendo a por la derecha de la función. ¿Qué significa esto? Que yo voy a analizar la función aproximándome al valor de a, no como hemos hecho con un valor determinado que no dábamos ese matiz, ¿no? Por la izquierda, por la derecha. Esa vez sí vamos a considerar eso, ¿no? ¿En qué me va a afectar? Depende de la función. Hay funciones que les va a dar un poco igual, que yo vaya por la izquierda o por la derecha, porque van a decir, mira, a mí me es igual. Que vengas por la izquierda, que vengas por la derecha, yo te voy a dar el mismo valor. Ahora, hay otras que no, que son sensibles a eso. Y si vas por la izquierda, reaccionan de una manera, y si vas por la derecha, reaccionan de otra. Es importante entender que por la izquierda es por aquí, por la izquierda del valor. ¿De acuerdo? Si yo tengo un 2, eso significa lo que ya hemos puesto en la presentación de límites, 1,999, y por la derecha sería que me aproximo por la derecha, es decir, que sería 2,0000, y habrá un 1 por ahí perdido. ¿De acuerdo? Si el valor es negativo, por ejemplo, tenemos -3, si yo me aproximo por la izquierda, va a ser más negativo todavía. O sea, va a ser -3,00000000, y habrá un 1 por ahí perdido, por decir algo, ¿eh? Pongo un 1, pues es un concepto, ¿eh? Es que está ínfimamente superior al 3 en negativo. Y si yo me aproximo a -3 por la derecha, yo aquí vengo de lo que es el 0. Es decir, esto va a ser -2,99999, ¿de acuerdo? Tienes que andar con cuidado a la hora de aproximarte a un valor, bien sea positivo o negativo. Lo que vamos a tener que manejar es esta sutil diferencia, ¿no? Porque va a marcar la diferencia. Hay funciones, como te decía, que les va a tirar un poco de un pie. Por ejemplo, si yo te digo límite cuando x tiende a 1, voy a hacer los límites laterales de una función en x igual a 1, ¿no? Pues haría el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de una función. Imagínate, 2x más 1. Y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa misma función, 2x más 1. Claro, si en la primera, en el que me aproximo por la derecha, yo tengo el 1,
Y yo sé que me voy a aproximar por aquí. Es decir, con 1,00000 y habrá, yo qué sé, pues ese 1 por ahí perdido, ¿no? Un valor un poquito por encima de 1. Si yo multiplico eso en la calculadora por 2 o en un superordenador, me responderá 2,00000000000 y así 1.000.000 de ceros. Y al final llegaré, al cabo de 1.000 millones de ceros, a un 1. Pues ¿eso qué es realmente? A efectos prácticos va a ser un 2. Y a eso le sumaré un 1. Luego será 3. O sea, esto no se mueve, no se despeina la función. Si yo le intento marear diciendo, no va a ser un 1, va a ser un 0,99999 y así miles de nueves, millones de nueves. Cuando tú multipliques por 2, cuando hagas esta multiplicación en un superordenador que admite millones de decimales, te va a dar 1,999999 y así hasta, vamos, casi el infinito. Vas a decir, hombre, esto ya es prácticamente un 2. A efectos prácticos es un 2. Y luego le sumo un 1, pues esto va a dar un 3. Es decir, la función, ¿qué te está diciendo? Que es una línea recta que si le pruebas con un valor de 1, te va a dar 3. Que si le dices que un poquito más de 1, pues te va a decir, mira, a efectos prácticos es un 3. Y un poquito por debajo de 1 también es 3, ¿no? El límite de la función. Fíjate que el límite es algo a lo que tiende la función. O sea, no estamos diciendo que la función vale 3, estamos diciendo que el límite de esto vale 3. Lo que vale 3 es f de 1. Cuidado porque hay un matiz muy ligero. Si yo hago f de 1 puro y duro, yo tengo 2 por 1 más 1, que es lo que hemos venido haciendo en otros farmacursos. Y esto da 3, puro y duro. Pero en este caso estamos diciendo que el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y tal, tiende a 3. Estos dos son tendencias, llámalo tendencias, o aproximaciones, ¿de acuerdo? Y esto es un valor, ¿no? Un valor discreto. Y yo sé que estarás pensando, bueno, pues todo esto es una cantinela, una canción para estar poniendo límite, que si tiende, que si derecha, que si izquierda, y al final es lo mismo, es 3. Ya, lo que pasa es que esta función, la pobre, es muy fácil, ¿no? Si yo te pongo, por ejemplo, otro ejemplo, te voy a poner aquí. Este es el ejemplo 1 y aquí te pongo el ejemplo 2. Y lo dejo en vilo. Yo te digo, oye, calcula los límites laterales cuando x tiende a 1 de esa función, de f de x, 1 partido x menos 1. Vamos a calcular los límites laterales, ¿no? En x igual a 1. Si yo hago el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, esto es lo mismo que hacer 1 entre 1 por la derecha menos 1. ¿Y cuánto es 1 por la derecha menos 1? Es 1,00000000000 menos 1.
¿qué va a quedar aquí? Va a quedar 0, va a quedar un resto, una diferencia diminutísima, súper diminuta, súper miserable, pero positiva. ¿Y eso a qué va a tender? Pues tú divides en la calculadora 1 entre 0,0000000, se te va a disparar, te va a dar un valor altísimo, va a tender a infinito. En cambio, si haces el límite por el otro lateral, por 1 por la izquierda, y tú haces... Esto te voy a quitar este... Ay, perdón. Te quito esto. Y tú haces este límite, 1 partido 1 por la izquierda menos 1, tú tienes arriba un 1, perfecto, y aquí abajo ¿qué tienes? 0,999, no llega, y le estás quitando 1, que es un poquito superior. Es decir, te va a dar 1 menos casi un 0, pero va a ser menos 0,000, y habrá un 1 ahí perdido al final. ¿Eso qué va a dar? Va a dar negativo y va a ser una cifra muy grande, no te la voy a poner para abajo la flecha, para no confundir, va a ser una cifra muy grande, pero va a ser en negativo, o sea, va a tender a menos infinito. Ya ves que el comportamiento de otras funciones es muy sensible. Hay funciones como las del ejemplo 1 que les da igual cómo te aproximes, si por la izquierda, por la derecha o que cojas el valor directamente. Les da igual, no dan lo mismo. A efectos prácticos dan lo mismo, pero hay otras que justo le estás tocando a la función en un punto, estás jugando al límite en un punto que a nivel de cuando hemos hecho análisis de funciones completos, esa que sería una racional. Una racional donde vemos que hay una asíntota vertical, le estás tocando justo en un punto que es asíntota. Entonces el límite, pues depende, pues se disparará hacia un lado o hacia otro, depende cómo te aproximes a la asíntota, o por un lado derecho o por el izquierdo, ¿vale? En este caso, solo matemáticamente ya ves que juegas con un valor casi cero, pero que es positivo, o casi y te da un positivo gigantesco que tiende a más infinito, o te da un negativo también gigantesco, pero negativo, que tiende a menos infinito. O sea, la diferencia es radical, ¿vale? Vamos a trabajar con los límites laterales, con funciones, digamos, normales, por decirlo así, y también es importante que lo veas con funciones a trozos, ¿vale? Y con eso, el control de límites laterales, vas a tener un control buenísimo, una base muy buena para que cuando te pongan un límite lateral ya sepas cómo trabajarlo. Así que ya sabes, vamos a por ello.